De septiembre. El derecho a la necesidad fisiológica es sagrada. Lea, respeta el derecho. Gabriel García Márquez lo dice en su obra monumental, El otoño del patriarca, dice, cumplir con el rumor glaciar de los riñones. Señores, así iniciamos a las 2:35 porque ya entregaron tarde. El sol de la tarde de hoy. Y no vale decirle, ellas son irrefrenables. ¿Cómo que le dijeron a o incólumes son. Son inamovibles ellas. Pero nosotros las respetamos. Conspiradoras impenitentes. No, hay que decir que Zoila se merece que le diéramos el programa entero, ¿no? Por su dicción. Además, nosotros estábamos ejerciendo la función esencial del aparato glomerular. ¿Sabe cuál es ese, verdad? Lo que fui, exacto. Si este país tuviera 2 gramos de respeto a veces, Zoila fuera la madame de la comunicación de este país. No, pero busque otro sustantivo. ¿Cuál? La dama. No, la dama de hierro. La mentora. La mademoiselle. Señores, yo haré un solo comentario hoy. Los compañeros que ya están aquí harán un repaso a las principales informaciones de este día y a los hechos noticiosos que son de interés. Los hechos noticiosos que son de interés para el país. Hablaré de la decisión de incluir a las trabajadoras domésticas en la seguridad social y regularlas con un salario fijo y con derechos adquiridos. La cultura dominicana está forjada con una herencia tremenda del modelo inquisitorial del medioevo, de las repúblicas criollas que heredaron esos efluvios de la colonización y políticamente por la autocracia y el despotismo de los tiranos y de los dictadores, basado sobre todo en la tremenda fuerza que tiene el pensamiento conservador. Por eso el único que quedó incólume y que nunca se doblegó ni se transó se llama Juan Pablo Duarte y Díez. Sánchez formó parte de la Junta Central Gubernativa y era fiscal cuando fusilaron a su prima y a otros patriotas. Y también a Duvergé. Mella se fue a España como enviado plenipotenciario para negociar la anexión en un momento determinado. Y de los febreristas, 2 de ellos, incluyendo a Nepomuceno, se aliaron con Santana en el momento de la anexión. Y el mismo Máximo Gómez, el mismísimo Máximo Gómez, peleó del lado de los anexionistas. El único hombre que se mantuvo incólume, intachable, como una barra de acero, se llama Juan Pablo Duarte, de los fundadores de la República. Y el mismo Luperón, en un momento determinado, se fue a atender sus negocios cuando era presidente de la República a Puerto Plata. Duarte no tiene mancha en la historia de la liberación y de la emancipación. Ni una sola mancha. Fue valiente, inteligente y no negoció nunca un centímetro ni de la identidad, ni de la nacionalidad, ni de la naciente nación que él creyó en el proyecto. Pero no es lo que quiero señalar. Es la fuerza que tiene la convicción, la visión y la ideología conservadora en este país. De los 170 y pico de años que tenemos como república, primero independizados de Haití y luego debiendo de reconquistar otra vez la república de la anexión a España, de esos 170 y tantos años, más de 150 años han sido dominados por el pensamiento conservador, teológico, metafísico y escolástico. Por eso sacaron de aquí a Eugenio María de Hostos. Y Lili lo purgó de la República con el mayor proyecto e ideología educativa para entonces del siglo XIX, que hubiese sido un paso de avance fenomenológico. Lo sacó de la República y el pobre se fue con su calzado roto, se fue al sur de América. Y por eso América del Sur no lleva millas, porque uno de los países que asumió el modelo hostosiano fue Chile.
Pero esa es otra historia también. Los romanos, los griegos y la cultura judeocristiana conforman el armazón cultural del mundo occidental. El derecho romano, la religión judeocristiana y la cultura griega y grecolatina. Eso es lo que somos, la gente que vive de este lado del mundo, más acá de los estrechos del Dardanelo, del mar del Mármara, de lo que es hoy Turquía, que antes se llamó Constantinopla o Bizancio, desde el año 313 de nuestra era, cuando Constantino asumió la religión cristiana como la religión del imperio y finalmente en el 326 fue ya oficialmente la religión del imperio romano en el mundo oriental, occidental completo, porque, como todos sabemos, el imperio cayó en el 476 de este lado del mundo en Occidente y duró hasta el 28 de mayo de 1453, cuando el imperio otomano entró por la Querca Porta y derrumbó a lo que hoy llamamos Turquía y convirtió a la iglesia de Santa Sofía, que es hoy, que era entonces, la convirtió en una mezquita. Estamos hablando del fin de la Edad Media, históricamente. Entonces, si nuestra cultura es religión judeocristiana, filosofía y arte griego y derechos romanos, que heredamos todo. Los romanos fundaron el sistema normativo y jurídico del que buena parte de nuestro mundo se alimenta. Y ellos fundaron también la clasificación segregante de las castas o clases sociales. Y dentro de esa clase los romanos establecieron 3 clases principales. Patricios, los de arriba, los altos, la nobleza que heredó después el mundo europeo. 2, plebeyos, la clase intermedia. Clientes, la clase intermedia, los clientes. Y finalmente los plebeyos, que era la mambla, la clase pobre, los que luego fueron los plebeyos de toda la etapa medieval. Y luego fueron vasallos y siervos en el periodo posterior a la caída del imperio. ¿Y por qué digo todo esto, Alejandro? Por una razón sencilla. Esa herencia clasificatoria, socialmente hablando, estructurada, vamos a decir, de estamento, ¿no? Y jerarquía de clases que los romanos fundaron en patricios, clientes y plebeyos, tenían dos grupos segregados abajo que estaban por debajo de los esclavos, porque los esclavos estaban en el último escalón. El esclavo era una cosa, al esclavo le llamaban delerit tu rey, cosa de nadie. Era una cosa que no, a menos que no la asumiera alguien, no tenía dueño. Estamos hablando de un ser humano, señores. No tenía dueño, no tenía derecho, no tenía nada. Y abajo de los esclavos o a nivel de ellos estaban 2 figuras idiotípicas que el imperio fundó. El homo sacer y el peregrini. ¿Y quién era, Alejandro, el homo sacer y el peregrini? El homo sacer era una figura humana, un ser que no tenía ningún reconocimiento de derecho, ningún valor vital, ninguna razón para existir. Increíblemente, es la primera noción jurídica establecida y positivizada en la ley en el mundo occidental que excluye por completo de todo derecho y excluye de manera general a un ser humano. Aparte de los esclavos, el homo sacer no tenía ningún valor. Estaba vaciado de contenido, estaba vaciado de razón y de valor vital. De ahí la herencia de que eran vida indigna de ser vivida. O sea, no tenía razón para existir. Cualquiera lo podía matar, lo podía tirar por un derricadero, lo podía ahogar, lo podía envenenar y no era impune su crimen porque no servía para nada. Era un ser humano que no servía ni para los sacrificios religiosos, ni para el trabajo, ni para las canteras, ni siquiera como el esclavo, que era una fuerza bruta, una cosa que a la vez era mercancía. El homo sacer no servía para nada de eso. Y junto a él estaba el peregrini, que como no tenía ningún valor, tampoco rodaba por los caminos. Y de ahí es que viene la palabra peregrino, Alejandro. Porque eran seres que andaban por el mundo sin destino y sin una sola propiedad. El mundo heredó
la exclusión de esa construcción idiotípica, sociológica, histórica y antropológica que fundaron los romanos, la exclusión. Y ahí dentro de la lista de la exclusión se fundó los negros, los esclavos, los homosexuales, los peregrinos, los homosáceres y todos los que no tenían valor. Y dentro de los esclavos, los que trabajaban en las casas, Alejandro. No tenían derecho ni siquiera a hablar, ni a mirar. Tenían que mirar para abajo todo el tiempo a la tierra, a la mambla. Porque ellos estaban conectados a la humus, que quiere decir la capa de la tierra, el polvo de la tierra. Por eso, la plebe y la mambla es ligado a la tierra, Alejandro, en el periodo del feudalismo, que continúa después de la caída del Imperio Romano. Llega el periodo, Alejandro, prerevolucionario de la razón, y un grupo de hombres, pequeño un grupo de hombres, fundan la enciclopedia, la idea del derecho, de la dignidad humana. Uno de los hombres grandes que fundó esa idea se llama, si no me falla la memoria, un texto formidable que es de orden religioso, pero tiene un valor para toda la cultura. Se llama El discurso sobre la dignidad humana de un señor llamado Giovanni de la Mirandola. Y el discurso sobre la dignidad humana rescataba que todos los seres eran iguales ante Dios y que debían de ser igual ante la ley. Giovanni Pico de la Mirandola, Oratio de la Dignitatis Hominis en latín. Y llega el periodo de la Revolución Francesa y se fundan los derechos humanos, Alejandro. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y se derrumba por completo toda esa construcción que se había hecho durante siglos, de que unos seres valían más que otros. Señores, el 90% de la gente que existió antes de nosotros se murió siendo analfabeto, pobre, sin derecho y sin propiedad. Por eso es que Carlos Marx, en su obra El Capital, acuña el término proletario. Proletario quiere decir que la gente, la única posesión que tenía eran los hijos. Prole es lo que quiere decir, que su única propiedad eran los hijos. No tenían más nada de la vida. Y entonces, Alejandro, la gente que empezó a trabajar, vamos a llamarle trabajo, a lo que se heredó del feudalismo que venía del Imperio Romano. Esa gente empezó a trabajar ligado a la tierra, atado a la tierra, solo para comer. Ningún otro derecho. No podía ni siquiera salir de los feudos del señor feudal, porque eran vasallos, eran sumisos. Por eso el gran Søren Kierkegaard, el gran filósofo danés, dice que eran sujetos, Alejandro, de una sumisión infinita, no tenía límite, porque le transmitían a los hijos también la misma sumisión y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, chorno y charamico. Y así duró tanto la esclavitud como la sumisión. La gente creía que ese era su destino, Alejandro. Y para ya no alargar la historia, San Agustín escribió Civita Dei y Santo Tomás Ordo Amoris, amor al orden, y decía que era así la cosa. Y eso se llama pensamiento lineal. El pobre siempre será pobre, el explotado siempre será explotado, el esclavo siempre será esclavo. Y se concibió entonces eso que se llama autoprofecía cumplida, que cada quien creía que ese era el destino que le tocaba. No había derecho, no había nada. Y de ahí viene el trabajo doméstico, Alejandro. El trabajo doméstico nació pegado a la tierra, a la sumisión, a la explotación y en amor al orden. Y las domésticas y los domésticos eran parte de la propiedad del pater familia, del dueño de la casa, Alejandro. Era parte del dueño de la casa. ¿Quién era el pater familia? La cabeza de la casa. Por eso, el fermento, el fundamento, el origen fundacional del trabajo doméstico, Alejandro, es la esclavitud y la servidumbre. La gente no concibe que ellos son trabajadores, que son empleados y que tienen derecho.
Pero en los países donde hay respeto a la dignidad humana y a los derechos de la gente, eso es un trabajo igual que cualquier otro, Alejandro. Y está inscrito dentro de la carpeta de derechos adquiridos y laborales. A mí no me sorprende que en este país haya gente que diga, ¡ay! Eso va a generar conflicto. Hasta los espermatozoides tienen conflicto, Alejandro. Y cada vez que surge un derecho nuevo, siempre es arrancado al poder y al Estado y siempre genera algún tipo de conflicto, de baja intensidad o de alta intensidad. En la Revolución Francesa, el conflicto fue de alta intensidad. En los derechos adquiridos, ambientales, sexuales, de fertilidad, de reproducción, los derechos sexuales de minoría, fueron conflictos de baja intensidad, aunque en algunos países de una marca sangrienta muy amplia, pero la mayoría de baja intensidad. Las trabajadoras de los hogares tienen todo el derecho, como tiene cualquier otro, siempre que cumplan con las reglas. La decisión que ha tomado el Consejo de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo es positiva. Yo respeto al que piense diferente. Respeto al que tenga otra idea. Respeto de forma sagrada al que lo vea de otro modo. Pero yo la veo como empleadas y empleados. Y el país tiene casi 250,000 de seres humanos que no tiene seguridad social, que no tiene plan de retiro, que no tiene vacaciones, que no tiene una tarjetita de un seguro social, que no tiene, Alejandro, un plan previsional. Y que muchos de ellos y de ellas, la mayoría mujeres, no tienen un salario mínimamente aceptable, mínimamente digno. Por eso la decisión es positiva, porque es haber esperado casi un siglo para darle aquiescencia a un derecho humano, que es el derecho al trabajo y a las prerrogativas que genera él. Hoy, Alejandro, el mundo ha cambiado. Hoy estamos hablando de la precarización del empleo y de la volatilidad del trabajo tradicional. Esa es otra historia. Hay otra forma de trabajo. Por eso el viejo mar ahí se queda corto. Porque incluso un trabajador hoy puede ser un mini empresario, explotándose a sí mismo o creyéndose ser poseedor de una empresa o de un bien que al final no es más que una autoexplotación propia. Pero esa es otra historia que Byung-Chul Han refrenda de manera brillante. No quiero hablar de eso. Quiero hablar de las trabajadoras. Si usted no quiere contratarlas, no lo haga. Algunas se negarán porque tienen miedo todavía. Y la autoprofecía cumplida y la desesperanza que han aprendido le hace creer que no, que ya no son trabajadoras ni trabajadores. Pues sí lo son, Alejandro. Si usted no quiere darle formalidad ya a usted, a la que trabaja con mi familia, sí. Toda la formalidad, seguro, inclusión, pagaré por ella los 500 pesos, le daré su plan de retiro, le daré sus vacaciones, las 8 horas 44 semanales, en fin, todo aquello que la ley ordena. Y otra cosa, Alejandro, para mejorar un derecho fundamental o hacerlo más efectivo y extendido, no hay que recurrir a la ley. Cualquier disposición que mejore, que aumente ese bien jurídico protegido, es valedera. Lo que no hay derecho es a tocarlo para disminuirlo, menoscabarlo o precarizarlo. Ahí sí no. ¿Por qué? Por una razón filosófica del derecho. Porque son indisponibles a todo poder y a todas ramas, órgano estatal o privado. Son indisponibles a cualquiera. Pero si es para mejorarlo, tú lo puedes hacer hasta de boca, Alejandro. No discutan eso, por Dios. Se llama la esfera indisponible de los derechos fundamentales. Coño, de Luigi Ferrajoli. Entonces, apoyo la decisión del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Repito, algunas ni querrán, dirán, no me meta ahí, que yo no quiero pagar impuestos, porque no entenderán. Algunas dirán, no, déjeme ganar los 7,000 pesos que me gano y los 8,000 pesos, que yo así estoy conforme. Bueno, yo le puedo decir un ejemplo práctico y me perdonan la indiscreción. Le pago el pasaje y le pago 12,000 pesos. El pasaje, que son como 1,600 pesos y 12,000 pesos. Y le doy sus vacaciones sin que existiera en la norma. Porque yo la veía como una empleada, como una trabajadora, aunque era parte de la familia y es parte de la familia. Tienen derecho, Alejandro. Son indisponibles. No pueden ser atacados para disminuirlo, siempre para protegerlo. Carajo, no se le niegue por más tiempo
esta herencia vetusta y añeja, arcaica y primitiva que fundó el Imperio Romano y la estrategia de la exclusión y de la segregación humana que ahora en esta época, Alejandro querido, ya no cabe más. Bienvenida sea la resolución de la doméstica en la República Dominicana.